Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro taller, nuestro segundo encuentro. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? Ok, ahí vamos a ir respondiendo por el chat. Buenas noches, Noemí. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Se están conectando, 7 y 2. Conectando todavía, perfecto. Hola, Félix. Muy bien, 7 y 5, comenzamos. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien. Ok, vamos a comenzar primero compartiendo nuestra aula virtual, ¿no? Para hacer el seguimiento correspondiente. Ok, se comparte mi pantalla. Muy bien. Nosotros hemos abordado en la primera sesión, la edición número 1, el diseño instruccional, teorías y modelos. Hoy vamos a continuar también con algunos modelos que estuvieron pendientes y vamos a empalmar con la sesión número 2. ¿Ok? Para ello, se brindó algunas preguntas y en algunos ejemplos, casos para que ustedes puedan desarrollar a partir de la experiencia profesional, ¿no? Y la teoría también revisada en la sesión número 1. Entonces, por ejemplo, tuvimos por aquí primero esta pregunta. Observen. En un entorno educativo cada vez más digital, la pregunta es, ¿cómo se pueden integrar eficazmente las tecnologías educativas en el diseño institucional sin comprometer aspectos pedagógicos? El sentido de esta pregunta ha sido que, pues, cuando diseñamos nuestras sesiones, nuestras unidades, nuestro plan anual, y queremos integrar las tecnologías, a veces sacrificamos algunos aspectos pedagógicos, ¿no? A veces no consideramos al 100% materiales físicos, que sí deberíamos considerar cuando aplicamos tecnologías, por ejemplo,
¿no? O en unas circunstancias no cerramos el mapeo de actividades y confundimos más bien las actividades con el uso de algún recurso, ¿sí? Sino más bien eso se ve como la condición, ¿no? A través de el uso de ese recurso que voy a desarrollar una actividad y la actividad va a demandar algún desarrollo cognitivo que comprenda, que pueda analizar, que pueda describir, que pueda comprender o analizar, ¿no? Son algunos verbos que suele emplearse para el desarrollo de las sesiones. Entonces, no comprometer aspectos pedagógicos, los momentos pedagógicos en su sesión de clase cuando integramos tecnologías. La otra gran pregunta también es, el otro gran desafío es que cuando diseñamos sesiones de aprendizaje y queremos integrar las tecnologías educativas, solemos perder el foco y vamos viendo que las actividades como producto de aprendizaje se centran más en el uso de algún recurso, en el empleo, en conocer cómo se usa, qué elemento emplear, ¿no? Y nos olvidamos por completo el nivel pedagógico, el nivel cognitivo. Entonces, cuando usemos una herramienta tecnológica, no lo veamos como el fin, la herramienta, sino más bien el medio para poder desarrollar contenidos, competencias, capacidades, destrezas, ¿no? Y que puedan, a través de los criterios, pues, conducir a un aprendizaje esperado, ¿sí? Entonces, la idea era que ustedes puedan investigar sobre los modelos de diseño institucional para entornos digitales, ¿no? Entonces, yo los invito a que, pues, tienen todavía tiempo, o sea, tienen todo el curso para poder desarrollar este foro y que puedan reflexionar sobre cómo seleccionar y cómo adaptar las tecnologías educativas de manera que puedan fortalecer, enriquecer la experiencia del aprendizaje sin perder de vista los objetivos pedagógicos. Bien, entonces yo los invito, por favor, a que puedan desarrollar este foro que integra las tecnologías y a la vez considera aspectos pedagógicos dentro del diseño instruccional. ¿Ok? Entonces tienen habilitada ya este foro para que puedan desarrollarlo a lo largo del curso. Preguntas sobre este foro, comentarios. ¿Tenemos preguntas sobre este foro? ¿Está claro el desarrollo del foro? ¿Se están uniendo más? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice la maestra Carmen, la maestra Catherine, el maestro Félix, Fernando, Judith, la maestra Laura, la maestra Nancy, Noemí, Roxana? ¿Qué tal, Catherine? La maestra Jenny, Dani, el maestro Roger, Vladimir. ¿Qué me comenta? ¿Está claro para poder desarrollar este foro en el transcurso de esta semana? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre la siguiente pregunta. Ok, gracias, Jenny. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden aplicar las teorías constructivistas en el diseño instruccional para fomentar un aprendizaje significativo en estudiantes de educación básica? Entonces, la finalidad es que ustedes puedan explorar las distintas teorías constructivistas, por ejemplo, la de Piaget, la de Vygotsky, y puedan analizar cómo sus principios pueden ser implementados en la planificación de actividades y de materiales didácticos que promuevan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. De eso se habla en la teoría constructivista. Entonces, ¿cómo hacemos para poder fomentar este aprendizaje significativo aplicando las teorías constructivistas dentro de un diseño de clase?
en otras palabras, ¿sí? Entonces, están invitados también a desarrollar este foro a lo largo de esta semana. Y pues con lo que vayamos avanzando el día de hoy, ¿no? Vamos a ir despertando algunas ideas y ustedes también con esas ideas pueden ir enriqueciendo su intervención. Recordemos que no es solo responder el foro, sino también discutir en base a los comentarios de sus compañeros, ¿no? Y pues uno discute a partir de la experiencia, la expertise, los ejemplos, las vivencias que, pues, gustosamente sus compañeros docentes nos comparten. Otra situación también dentro del foro es que puedan considerar la diversidad de estilos de aprendizaje y de necesidades en el aula. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un modelo de diseño institucional, un modelo que sea flexible y diferenciado, abordar las variaciones individuales de los estudiantes en la educación básica? Y aquí hablamos en un modelo de diseño institucional específico. Estamos hablando del DUA, ¿eh? Del diseño universal para el aprendizaje. O sea, la idea es poder explorar cómo estos elementos del DUA encajan con la realidad de las aulas heterogéneas, que es el término que vamos a usar, ¿no? Son aulas heterogéneas, de por sí toda aula es heterogénea, ¿ok? Sin embargo, a veces la visión del docente no es tan heterogénea, ¿ok? Podríamos tener un aula totalmente diversa, ¿bien? Diversa de estilos, diversas de necesidades, diversa de demandas, diversa de pensamiento, de creatividad, ¿bien? Sin embargo, la visión que tenga el docente no es coherente o no va en sintonía con el ritmo individual y particular de los estudiantes. Eso se puede ver en muchos factores. Muchos estudiantes, ¿ok? Dinamismo social, ¿ok? Conflictos intrafamiliares, ¿no? Falta de organización y planificación dentro de la escuela, falta de liderazgo institucional. Entonces, podría tener varios factores y pues de eso se trata, de que ustedes puedan compartirnos esa experiencia y viendo a la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades en el aula como un espacio de oportunidad. O sea, quiero que tengan ese sesgo, ¿no? Un espacio de oportunidad y cómo hacemos que ese espacio de oportunidad se vea reflejado en nuestro diseño, en el diseño de la sesión, de la unidad, de su plan anual de trabajo. Muy bien. Y luego, pues, ya les había compartido muchos de estos documentos para la sesión anterior. Entonces, ustedes tienen la grabación de clase, que es importante que la puedan revisar. Ustedes tienen ya el material de un artículo científico que nos habla sobre el diseño institucional según el modelo principal que hemos trabajado en la sesión anterior, ¿sí? Y ustedes también tienen material que fue motivo de clase sobre los fundamentos del diseño instruccional, ¿bien? Entonces, el día de hoy tenemos diferentes frentes para poder abordar nuestro tema. Y uno de ellos es a nivel del diseño de la experiencia de aprendizaje. Y para ello debemos tener en consideración ciertas variables didácticas, ¿sí? Dentro de ellas hablamos de los resultados de aprendizaje. ¿Qué implica mapear un resultado de aprendizaje y cómo es importante, pues, cuál es la relación que tenga el resultado de aprendizaje con los criterios, el desempeño, las capacidades y las competencias? Me avisan si se observa mi pantalla, la pantalla que acabo de compartir con el cuadro, la tabla, mejor dicho, de color azul. ¿Se observa? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Me avisan?
¿Sí se puede ver la pantalla? A ver, perfecto, ya, bien, gracias María, gracias Eduardo. Muy bien, entonces, si se observa mi pantalla, vamos a poder avanzar lo siguiente. Muy bien. Entonces, en esta tabla, pasamos de esta tabla a un ejemplo práctico, ¿bien? En esta tabla, ustedes pueden observar lo siguiente. Ven, primero, resultados de aprendizaje. Primero, desde dos enfoques didácticos. El primero centrado en el docente y el segundo, la segunda columna, centrado en el estudiante. Perfecto. Ahora le voy a dar, a ver, ahí se debe observar mejor. Ya estoy al máximo. Y si no observa bien, denle zoom ustedes desde su pantalla. Ahí se ve mejor. Entonces, hay dos enfoques, ¿sí? Centrado en el docente y centrado en el estudiante. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, vamos a ver un ejemplo. Estamos refiriéndonos a que el resultado de aprendizaje, si está centrado en el docente, siempre va a tener la tendencia a memorizar hechos, cifras, fórmulas abstractas y muchas veces aisladas. ¿Ok? Porque esa es la visión del docente. ¿Bien? No está centrado en la necesidad del estudiante. Estamos olvidando ahí el diseño universal, las necesidades particulares, ¿no? La diversidad de estilos. Entonces, no consideramos ello. Luego, si estás centrado en el docente, habilidades de pensamiento de orden inferior. Por ejemplo, recordar, identificar, definir, ¿no? Hay una expectativa baja que tenga el docente con respecto al ritmo del estudiante. Entonces, como la expectativa es baja, pues son de orden inferior, ¿no? ¿Te acuerdan los verbos de la taxonomía de Bloom? ¿Sí? El primer grupo de verbos de la taxonomía de Bloom que nos habla a nivel cognitivo, pues son de orden inferior. No significa que sea malo, sino que es secuencial, ¿no? Pasa de un orden inferior a un orden superior, ¿sí? Y luego la información verbal suele siempre estar centrada ¿en qué? En el contenido, en la disciplina. Sin embargo, cuando tenemos un enfoque didáctico centrado en el estudiante, hablando de resultados de aprendizaje, estamos refiriendo que el conocimiento suele ser interdisciplinar. O sea, tenemos la integración de estas capacidades para un producto de aprendizaje, ¿sí? Y luego, cuando estás centrada en el estudiante, la expectativa siempre es alta. Tengo una expectativa alta de logro de aprendizajes en mis estudiantes. Bien, ¿por qué? Porque conozco su realidad, ¿sí? Hay algunos que pues tendremos un nivel mayor de desarrollo, hay algunos que están en un nivel a su ritmo, ¿no? Y vamos viendo y midiendo estas intervenciones. Las habilidades de procesamiento de la información, por ejemplo, cómo acceden, cómo se organizan, cómo interpretan, cómo se comunican y cómo gestionan la información. Es muy importante. Esto es a nivel de resultados de aprendizaje. Ahora vamos a pasarnos al ejemplo del modelo. Mire, aquí este es un modelo que lo he estado trabajando. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Entonces, ¿qué ven aquí? Ustedes ven en esta tabla una competencia. ¿Sí? Ven el desempeño y ven los resultados de aprendizaje. ¿Correcto? ¿Qué vemos en la competencia? Una competencia a nivel de educación superior, por ejemplo, o una competencia a nivel de educación básica. Queremos ir y diferenciarlo, pero es una competencia que va a estar ligada ¿a qué? A la investigación. Por ejemplo, que investiga permanentemente sobre los diferentes actores, componentes y procesos educativos en diversos escenarios sociales para diseñar, desarrollar, sistematizar y validar propuestas de mejora que amplíen el conocimiento de manera crítica y reflexiva. ¿Cuál vendría a ser uno de estos desempeños? Por ejemplo, que puedan aplicar fundamentos, métodos, técnicas, instrumentos de investigación aplicados a un campo temático, la educación.
¿ok? Yo quiero, ¿no? El propósito del curso es que puedan aplicar estos fundamentos, ¿ok? Aplica fundamentos. ¿Se dan cuenta cómo los verbos están redactados? No están redactados en infinitivos, no están redactados en aplicar, no, sino que se redactan de esta forma para que pueda ser mucho más fácil la apropiación que tenga el lector respecto a la lectura del desempeño, de la competencia o del resultado. Y en la columna asociada a la competencia, al desempeño, observamos el resultado de aprendizaje, cosa que vimos en la tabla anterior. ¿Qué vendría a ser el resultado de aprendizaje? A ver, ¿qué vendría a ser el resultado de aprendizaje? Teniendo esta tabla de competencia, el desempeño que ya es precisado, es un desempeño precisado, y el resultado de aprendizaje. Claro. ¿Qué opinan ustedes? Ahí vemos que, por ejemplo, el primer resultado de aprendizaje nos va a ayudar a medir, por ejemplo, cómo fundamenta el estudiante las bases epistemológicas de la investigación. Nos va a permitir medir cómo explica el proceso y los diversos métodos de investigación utilizados en la educación. Nos va a permitir medir cómo fundamenta epistemológica y metodológicamente la investigación-acción. Nos va a permitir saber cómo, saber cómo mide el diseño y el desarrollo de una experiencia de investigación-acción a partir de un problema identificado en su práctica educativa. Vamos viendo el siguiente ejemplo más abajo. Nos va a permitir saber cómo se mide que el estudiante pueda elaborar un informe de investigación-acción. Nos va a permitir saber cómo el estudiante problematiza su propia práctica educativa y diseña el plan de acción. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos resultados de aprendizaje están ligados al desempeño precisado. Por ejemplo, si yo quiero como resultado del aprendizaje que puedan elaborar, ¿no? Que pueda elaborar un informe de investigación y acción, ¿sí? ¿Qué necesito? Que el estudiante a nivel procedimental, por ejemplo, pueda alcanzar. Primero, que comience con procesos de redacción de trabajos académicos, que redacte. Hay trabajos académicos haciendo uso correcto de fuentes diversas y confiables, mostrando dominio en el uso de la lengua. Y si quiero como resultado de aprendizaje que problematice su propia práctica educativa, pues comencemos y hagamos el ejercicio de que puedan identificar problemas en el aula, problemas en su propia institución y que pueda plantear soluciones. De esa manera obtendremos un resultado de aprendizaje que a nivel de problematiza. Claro, exacto, Wendy. Muy bien, correcto. Así es. Wendy nos comenta algo muy, muy importante. Claro, que sea medible, observable, ¿no? Verificable, perfecto. Medible, observable, nos comenta Wendy sobre estas condiciones. Y hay que tener en cuenta los verbos, ¿no? De las capacidades. En este caso, hemos obviado aquí las capacidades, ¿no? Y estamos mencionando solamente la competencia y el desempeño, en este caso precisado, ¿no? Por un tema de espacios. Y el foco de esta tabla es identificar los resultados de aprendizaje que ustedes lo han visto también como criterios para poder medir y observar acciones, ¿sí? Acciones que el estudiante tiene que desarrollar, ¿ok? Desarrollar en sus procesos de aprendizaje, ¿correcto? Muy bien. Volvemos a nuestra tabla azul.
y observamos metas y objetivos. ¿Sí? Metas y objetivos. Y cuando hablamos de metas y objetivos centrados en el docente, cuando el diseño está centrado en el docente, vemos que el docente prescribe metas y objetivos de aprendizaje que están basadas muchas veces en experiencias previas, en prácticas pasadas, en experiencias que ya él o ella haya experimentado. Sin embargo, cuando el diseño, el enfoque está centrado en el estudiante respecto a las metas y los objetivos, observamos que los estudiantes trabajan con los docentes para seleccionar sus metas y sus objetivos de aprendizaje. Y estas se basan muchas veces en problemas auténticos porque pues si ellos ponen la meta es en un contexto determinado, en una situación lo más probable muy cercana a su realidad, cosa que podrían estar viviendo en su aula, podrían estar viviendo fuera del aula, en la institución, o podrían estar viviendo de repente fuera en su propia comunidad, en su propia localidad. Entonces, está muy ligado a los intereses y a la experiencia previa que tenga el estudiante, no el docente. ¿Ok? Entonces, ese es el gran enfoque didáctico que debemos migrar. Y yo sé que ustedes lo hacen, y si no, pues comencemos con un espacio de oportunidad para que ustedes puedan centrar al estudiante en sus procesos, en sus enfoques didácticos dentro del diseño de toda sesión de aprendizaje. ¿Bien? Vamos más abajo y aquí vemos otra variable que es la estrategia didáctica. Cuando la estrategia didáctica está centrada en el docente, en su diseño como enfoque didáctico, la estrategia didáctica prescrita es por el profesor, ¿sí? El ritmo marcado por el grupo diseñado para el estudiante es por el profesor, o sea, es el docente. Y la información organizada y presentada primordialmente por el profesor. Por ejemplo, conferencias, algunas tareas de lectura complementarias. En educación básica es indispensable que esto se migre en centrado en el estudiante, ¿no? Donde el docente trabaja con los estudiantes para determinar la estrategia de aprendizaje. Muchas veces muy similar como cuando trabajamos el tema de los acuerdos, ¿sí? Pasa lo mismo cuando trabajamos el tema de las estrategias de aprendizaje que estén centradas en el estudiante. Al propio ritmo, ¿sí? Entonces, diseñada para cubrir las necesidades de los estudiantes de manera individual. Y luego hablamos de el estudiante recibe un acceso directo a múltiples fuentes de información. Él o ella usa libros, usa fuentes confiables, base de datos en línea, miembros de la comunidad. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el enfoque didáctico centrado en el docente? Cuando es el docente, el centro es quien usa, es quien delega, es quien enmarca, ¿sí? Y es quien construye. En cambio, en educación básica, el enfoque primordial es que esté centrado en la competencia, esté centrado en el estudiante y todo gira en torno a sus necesidades y en torno a desarrollar logros de aprendizaje según los propósitos y las competencias y los desempeños precisados. ¿Bien? Entonces, esta tabla es muy importante que ustedes lo puedan tener como de cabecera y también va a estar colgada en el aula virtual. Comentarios, preguntas sobre la tabla que hemos observado, resultado de aprendizaje, metas y objetivos, estrategias didácticas, preguntas, consultas. Muy bien. Ok, entonces estamos claros en ese apartado para trabajar. Bien. Ahora, a continuación, sí voy a presentar
los siguientes enfoques que estén desarrollados más ligados a la evaluación, a la función que tenga el docente, a la función del estudiante y al entorno de aprendizaje idóneo. ¿Ok? Es muy importante considerar ello para el diseño instruccional. Por ejemplo, cuando hablamos de la variable evaluación, ¿sí? Su diseño de clase debe tener este enfoque didáctico para el docente y para el estudiante. Recordemos que en educación básica debemos migrar un enfoque centrado en el estudiante, pero es importante que ustedes también conozcan el otro lado, ¿no? Por ejemplo, centrado en el docente, que utiliza la evaluación para clasificar a los estudiantes, ¿ok? Entonces es importante también establecer en algún momento de sus clases una evaluación para poder clasificar a los estudiantes según ritmos, según canales, según estilos de comunicación. La clase anterior conversamos un poquito sobre el test DICS, ¿sí? El test DICS, para aquellos que lo han investigado, ¿no? Y para aquellos que no, pues es un test que puede medir los estilos de comunicación y se usa bastante por los docentes cuando quieren establecer equipos a partir de estos roles predominantes de comunicación. Muy importante. ¿Ok? Entonces, para equipos que no se conocen, para equipos muy heterogéneos, grupos muy heterogéneos, y querer formar equipos que logren sinergia, que puedan desarrollar y puedan consolidar un producto de aprendizaje, pues podrían utilizar alguno de estos tests. Uno de ellos es el test TICS. Luego, si estás centrado en el docente, se utilizan los exámenes con papel y lápiz para evaluar la adquisición. Recordemos que hay fases. Una fase de reflexión, hay una fase de adquisición, hay una fase de aplicación y hay una fase de evaluación, ¿sí? Entonces, la adquisición es la fase más dura, es la parte donde se desarrolla la parte teórica, el nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué se enfatiza aquí? Se enfatiza que los exámenes estén ligados más en la adquisición de información de los estudiantes. Luego, también que el docente establezca criterios de rendimiento para los estudiantes. O sea, esta acción nos ayuda bastante para poder establecer un mapeo, un diagnóstico, ¿ya? Y luego que los estudiantes deben averiguar qué quiere el profesor. O sea, esta versión, esta última acción ya es muy, muy centrada en el docente. Entonces, ya no se hace esta práctica, pero es importante que ustedes lo identifiquen. Por otro lado, en la parte derecha, si está centrada en el estudiante, la evaluación es una parte integral del aprendizaje. ¿Ok? Integral. Ya no es para clasificar solamente, sino es para conocer. Conocer y analizar. Analizar al grupo de estudiantes de manera individual, como también de manera grupal. Y luego es importante que la evaluación esté basada en el rendimiento, ¿sí? En cómo el estudiante vaya adquiriendo estas competencias, desarrollando estas competencias a lo largo de las semanas. Utilizada para evaluar la capacidad de los estudiantes de aplicar el conocimiento. O sea, vamos a enfocar estos esfuerzos en evaluar las capacidades de los estudiantes de aplicar el nuevo conocimiento. Y luego, que los estudiantes puedan trabajar con los docentes para definir los criterios de rendimiento. O sea, ellos, conjuntamente con el docente podría proponer y podría ser flexible y ajustable cuando se trabaje con los estudiantes respecto a cuáles van a ser sus criterios de rendimiento, ¿no? Entonces, poder socializarlo, ¿no? En un primer espacio lo socializo con ellos, converso con ellos y ellos darán también su punto de vista, quizás validarán y van a incrementar aún más criterios porque o van a de repente ajustar algunos, ¿no? Entonces, pero el docente siempre es el que propone, ¿ok? A nivel de criterios. Luego, los estudiantes desarrollan habilidades de autoevaluación. Hay un momento para poder evaluar mi hacer. ¿Cómo he estado desarrollando mi tarea? ¿Cómo he desarrollado mi actividad, mi ejercicio?
Y ya vamos a la siguiente variable, que es la función del docente. Si vamos a ir diseñando sesiones que estén centradas en el docente, es el profesor quien organiza y presenta la información a los grupos de estudiantes. En cambio, en una sesión centrada en el estudiante, es el docente quien va a proporcionar, no es quien va a determinar, es quien proporciona múltiples medios de acceso a la información. Por otro lado, los docentes actúan como vigilantes del conocimiento. O sea, lo más importante es el conocimiento, controlando el acceso de los estudiantes a la información. O sea, hay un acceso limitado por parte de los estudiantes hacia la información. En cambio, si está centrada en el estudiante, el docente actúa como un facilitador. Es el rol. Facilitador ayuda a los estudiantes a acceder y procesar la información. Entonces, aquí es la gran diferencia en cuanto al desarrollo de actividades para cuando los estudiantes comiencen a practicar dentro del aula. Entonces, formulemos desde ya, desde la planificación, preguntas, actividades que estén ligadas a la profundización del conocimiento. No a la descripción, ¿no? Que es un nivel mucho más bajo, sino a la que puedan profundizar, que puedan explicar y en sí que puedan crear. O sea, si el estudiante crea sus productos, que puedan diseñar estos espacios de aprendizaje colaborativo, de debate, de discusión, ya estamos ligando a un nivel superior cognitivamente, ¿sí? Entonces, el docente facilita el aprendizaje. El docente no va a dirigir, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que se quiere dar desde este curso para cuando usted diseñe sus sesiones de aprendizaje, que es desde la función docente. Entonces, si eso está claro, vamos a ir conduciendo mejor nuestras actividades. Y desde la función estudiante, ¿qué hacemos de la función estudiante? Los estudiantes esperan que los profesores enseñen lo que necesita para aprobar el examen. O sea, ese es un enfoque didáctico centrado en el docente. Si, por ejemplo, ellos también reciben información de forma pasiva, ¿ok? Son receptores de información. Y eso es lo que esperan los docentes en este enfoque. Y reconstruyen conocimiento e información. Reconstruyen. O sea, no hay algo nuevo, algo diferente. En cambio, cuando tenemos un enfoque centrado en el estudiante, desde las funciones de lo que tiene que hacer, los estudiantes se responsabilizan del aprendizaje. Ellos son los responsables de cuánto es el nivel de alcance o desarrollo de su aprendizaje. Por eso es tan importante la autoevaluación. Luego, que los estudiantes puedan buscar o usen buscadores de conocimiento de manera activa, fuentes confiables. Y luego que puedan construir conocimiento y significado. Ellos van a construir, pero construyen a partir del uso y la gestión de la información ilimitada. Y luego vamos viendo desde el entorno de aprendizaje. Un entorno en donde está centrado en el docente, pues los estudiantes se sientan en filas, ¿sí? O sea, si vamos viendo cómo se manifiesta el diseño de clase en una clase de manera física, de manera presencial, los estudiantes se sientan en filas, ¿sí? En cambio, si estás centrado en el estudiante, tu sesión de clase, los estudiantes trabajan en estaciones. En pequeños espacios con acceso múltiple a recursos. Recursos que son autogestionados. Podrían ser recursos propios de la institución, podrían ser recursos
gestionados propios de los equipos de trabajo, ¿sí? Luego, si tenemos desde el entorno del aprendizaje, pues la información se presenta a través de conferencias, libros, películas. Si está centrado en el estudiante, pues los estudiantes van a trabajar individualmente en ocasiones, como por momentos, pero también deben colaborar en pequeños grupos. Y ellos son los partícipes de estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, con estas dos tablas hemos visto, hemos identificado enfoques didácticos centrados en el docente, en la parte izquierda, y enfoques didácticos centrados en el estudiante, en la parte derecha. Y con ello vamos a ir potenciando tanto conocer qué estrategias puedo emplear para un entorno de aprendizaje idóneo en mi planificación curricular, una función que esté ligada al estudiante en el escenario actual, ¿sí? Luego ir viendo cuál es la función del docente en un enfoque didáctico centrado en el estudiante y cómo y qué estrategias desarrollar en la evaluación centrado en el estudiante, en sus aprendizajes. También hemos revisado respecto a los resultados de aprendizaje, que es la forma medible, observable, a nivel de criterios, poder identificar cómo van a alcanzar y qué es lo que se espera que alcancen los estudiantes a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje. Hemos visto también las metas y los objetivos. O sea, la idea es que haya un trabajo conjunto y que los estudiantes, a partir del conocimiento vivo que ellos y ellas tienen sobre sus carencias, sobre sus debilidades, puedan, pues, tomar acción. O sea, tengan un espacio de toma de decisiones, o por lo menos un espacio de escucha, para que el docente pueda también recoger estas ideas, comentarios, recomendaciones. Muy bien, preguntas, dudas, hasta el momento los escucho. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna idea? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien. A ustedes les había mostrado los diseños a nivel de modelos, ¿correcto? Hemos hablado del modelo ADIE, ustedes han identificado estos espacios, como también las propuestas que están inmersas. Y nos faltaba poder profundizar respecto a los demás modelos. Entre ellos, por ejemplo, el modelo Azure, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y en el modelo Azure, ¿sí? Ustedes van a poder trabajar en base a este modelo con el objetivo de asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción. Es un modelo lineal. Recordemos que el modelo ADIE es un modelo iterativo, ¿no? Recordemos que podemos pasar de la evaluación, el análisis, y podemos comenzar también a partir de uno de estos elementos. En el Azure es un modelo lineal. Y este modelo lineal es donde se debe seguir cada fase en orden, cosa distinta del modelo ADIE. Por ejemplo, vamos a observar aquí este modelo lineal. ¿Con qué vamos a comenzar? Primero, comenzar a analizar a los estudiantes, ¿sí? Analizamos los estudiantes.
Luego establecemos los objetivos a partir del análisis y a partir de la propuesta curricular del curso, del área. ¿Cuáles son estos logros o cuáles son estos propósitos también llamados? ¿Ok? Luego vamos a seleccionar los métodos y los medios, los materiales, los instrumentos, las evidencias. ¿Ok? Seguidamente utilizamos estos materiales para poder crear actividades. Actividades haciendo uso de recursos. Luego, ¿qué requerimos? Requerimos que se trabaje de forma colaborativa, en equipo o de forma individual. Es decir, que haya cierto dinamismo en el aula. Entonces, se requiere la participación de los estudiantes para que finalmente hablemos de una evaluación, un espacio crítico, reflexivo de evaluación que podría ser sumativa, ¿sí? Y suele ser sumativa en este modelo, para luego pasar a una revisión de ello. Podríamos usar algún tipo de formulario, algún tipo de prueba objetiva, a partir de preguntas y respuestas objetivas, ¿no? Y puedan sumar también al modelo. ¿Ok? Como también podría ser un espacio abierto, un espacio donde el estudiante puede interactuar a partir de su experiencia, a partir de lo analizado y lo leído, puede responder a preguntas abiertas que fundamente el por qué y el cómo y el de qué manera ha logrado ese aprendizaje. Entonces, aquí tenemos un extracto de cómo podemos, de lo que hemos leído, sistematizar en algunas ideas, por ejemplo, que puedan analizar, ¿no? O sea, identificar las características de los estudiantes. ¿Cuál es su nivel de estudios, su edad, sus características sociales, físicas? También una matriz de capacidades, ¿no? De conocimientos previos, de habilidades y actitudes, nuestra matriz. Y además, también analizar los estilos de aprendizaje. Como sabrán, tanto en el modelo ADIE y en este modelo Azure, ambos están considerando los estilos de aprendizaje, los ritmos, los canales y los estilos de comunicación. Y luego estamos hablando un momento para establecer los objetivos de aprendizaje. Una vez que yo tengo todo eso mapeado, establezco objetivos de aprendizaje para que luego podamos establecer estrategias, tecnologías, medios y materiales. ¿Correcto? Para ello, importante organizar escenarios de aprendizaje, crear un espacio a nivel narrativo para poder captar la atención con mi situación significativa. Como también a nivel físico, adaptar, si estamos trabajando a nivel de inicial, los circuitos o en este caso los materiales, los rincones, con los recursos físicos para poder ir trabajando cada una de las actividades. En primaria sucede lo mismo, ¿no? Tenemos los espacios y los rincones de aprendizaje, si es que el aula está adecuada para ello, como también las carpetas o los individuales poder trabajar en equipo, en duplas. Bien, de eso se trata la revisión y la utilización del conocimiento en este modelo. Y luego, pues la participación es muy importante. ¿A través de qué? A través de estrategias activas. El trabajo en equipo, los coloquios, los sociodramas, y aquí suele utilizarse bastante el aula invertida también, para grados de tercero en adelante de primaria y en adelante de secundaria, podría utilizarse muy bien el aula de Flip Learning para usar y emplear estas estrategias activas y cooperativas. Y finalmente, si nos situamos en un proceso de evaluación, donde la revisión del trabajo y la evaluación de la revisión del diseño instruccional de su sesión de clase, pues tiene que pasar por una validación, ¿no? Una validación tanto de tu jefe directo, del coordinador, del subdirector, de la directora, para que podamos también tener la garantía o la seguridad de que estamos
diseñando estrategias de aprendizaje con propósitos pedagógicos. Perfecto. Entonces, para culminar, para culminar esta primera parte, el modelo Azure, ¿cuáles serían las bases de este modelo? Primero, que es orientado al constructivismo. Luego, parte siempre de las características concretas de los estudiantes, ¿sí? Sus experiencias, sus estilos, y fomenta la participación activa y comprometida del equipo. Hay una interdependencia positiva, que es la que se quiere lograr en los equipos. Es la deseada, ¿sí? Siempre que los equipos puedan tener esa sinergia dentro de sus funciones, para sus funciones. Muy bien. Preguntas sobre el modelo Azure, preguntas, dudas. ¿Ok? Tenemos luego el foro para esta segunda sesión, ¿bien? Que va a estar habilitado terminando. Otro modelo importante que también quedó pendiente es el 4CID, ¿sí? Este modelo es un modelo que también lo han escuchado seguramente, es un modelo basado en el aprendizaje, aprendizaje basado en el juego, basado en haciendo, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de que los niños y las niñas, y los adolescentes también, en edades tempranas de la pubertad, puedan aprender haciendo. O sea, el nivel kinestésico es muy, muy desarrollado en este modelo, ¿sí? Entonces, lo kinestésico, para aquellos que pues tienen este tipo de estilo de aprendizaje, que aprenden haciendo a nivel de proyectos, es muy, muy empleado. Entonces, vamos a ir trabajando en base a este modelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos con este modelo? ¿Sí? El objetivo es poder desarrollar, miren, desarrollar el conocimiento de experto. O sea, el partícipe, el estudiante, tiene el rol de experto, ¿sí? Porque es quien va a hacer, es quien va a crear. ¿Bien? Entonces, ¿a través de qué? A través de habilidades cognitivas complejas. Ya hemos visto que en la taxonomía de Bloom, el grupo de habilidades complejas están orientadas más siempre al análisis, a la creación y a la evaluación. Bien, entonces, por ejemplo, Gagné nos habla sobre estas categorías de aprendizaje. Bloom también nos habla sobre los grupos de orden, los procesos cognitivos de orden inferior, los procesos cognitivos de orden superior. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Aquí nos ayuda a que el conocimiento declarativo, que ya es el que se anuncia, el más tradicional, versus el conocimiento procedimental, del cómo se hace, ¿sí? Entonces, luego estamos hablando de aprendizaje por automatización de reglas. Si queremos que los estudiantes aprendan cómo hacer algo, hay ciertas condiciones, reglas que cumplir. Muy parecido como el de juego, ¿no? El juego también. Hay reglas, hay condiciones que debemos hacer para poder tener éxito o alcanzar esa recompensa. Muy similar es con el aprendizaje haciendo. Y la práctica repetitiva, constante, que lleva a la recopilación del conocimiento. Aquí, pues, a medida que el estudiante desarrolle un proyecto, una actividad, un proyecto con los mismos pasos o con pasos, con procesos muy, muy marcados, haciéndolo una y otra vez, pero con diferentes temáticas, ¿sí? No, va a ayudar al estudiante a que pueda consolidar este accionar desde un proceso cognitivo. Todo parte de lo cognitivo y lo expresa haciendo, obteniendo un resultado de aprendizaje concreto.
concreto o abstracto, pero realizado de manera colaborativa o de manera individual. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios? A ver, los beneficios de este modelo del aprendizaje haciendo es, primero, que es menos limitado que los demás y que es aplicable a áreas más complejas, como por ejemplo a la informática, a la robótica, ¿sí? A cursos o áreas que estén ligados a las habilidades en análisis estadístico, matemática, por ejemplo, o cualquier otro que implique una conducta de resolver problemas. Pero van a resolver problemas de manera flexible. Esa es la condición para este modelo. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Como todo modelo, hay ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, este modelo no contempla una evaluación, ¿sí? Una evaluación de las revisiones que sí hace, por ejemplo, el modelo A10, ¿no? El modelo que hemos revisado. Por ello, se le llama un modelo de diseño instruccional y no de diseño de sistemas didácticos, ¿ok? Entonces, es indispensable, de repente, si ustedes quieren considerar este modelo, poder ser flexible y poder integrarlo, ¿no? Con un elemento de evaluación. Si ustedes quieren también poder tomar el aprendizaje haciendo con una fase de evaluación o aplicación. Perfecto. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Está claro sobre este último modelo? El modelo 4C-ID. Preguntas, dudas. ¿Lo han empleado en algún momento? ¿Lo han usado? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Tenemos algunas respuestas? Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar respecto a ello, ¿bien? A ver, vamos a revisar el chat. Creo que sonó el timbre. Hay algunos... Ok, perfecto. Sí, podría ser motivo también de desconocimiento, claro, ¿no? El aprendizaje haciendo, ¿no? Con este modelo 4C ID. Perfecto. Ok, muy bien, Catherine. De acuerdo. Estamos de acuerdo en eso entonces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora abordar? ¿No? A nivel de diseño es indispensable conocer cuáles son las metodologías de enseñanza y aprendizaje, pero con este enfoque activo. Entonces, yo voy a compartir una infografía muy importante que va a sistematizar estas metodologías de enseñanza y aprendizaje de manera activa. Bien. Por ejemplo, aquí se ha sistematizado 12 metodologías. Entonces yo me gustaría que de manera práctica ustedes puedan tomar estas metodologías como suyas para que puedan adaptarlas y puedan trabajar dentro de sus sesiones de aprendizaje. O sea, ya este componente es primordial para que puedan trabajar e integrar sus sesiones de clase haciendo uso de alguna de estas metodologías de enseñanza y aprendizaje de manera activa. La primera metodología es en base a la resolución de problemas. Y esta se relaciona bastante con el último modelo que hemos visto, el 4C ID. ¿Ok? Luego, tenemos una segunda metodología que es el estudio de caso. El estudio de caso se ha empleado bastante en las ciencias sociales. ¿Bien? Y se ha expandido en todas las áreas. Temática, comunicación,
Persona social, por supuesto, ciencia y tecnología. ¿Bien? Es una metodología que acerca al estudiante a una situación adaptada, ¿sí? Una situación adaptada, y la finalidad es que el estudiante pueda aplicar sus conocimientos sobre esos hechos adaptados, que muchas veces son hechos muy cercanos a lo que él o ella puede afrontar en la vida real, en la vida profesional, en el mismo escenario donde ellos están, en el aula, en el colegio. Es un estudio de caso. Luego tenemos una tercera metodología que es la gamificación. Entonces, el aprendizaje basado en la gamificación está centrado ¿en qué? Está centrado en la motivación constante y permanente para alcanzar resultados a través de recompensas, ¿sí? Hay niveles y hay que para alcanzar cada nivel, hay que lograr obtener ciertas recompensas. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de la gamificación, podría ser una participación individual por parte del estudiante, como también una participación grupal, en equipo. Y juntos, en dos, podemos alcanzar esos objetivos a través del juego. Todo se basa en el juego y ahora que estamos desarrollando las tecnologías, ¿sí? También podríamos hablar sobre ello. Una cuarta metodología son los proyectos, el AEP Pro. Y esta se fundamenta en fases de planificación, en fases de diseño, de implementación, de evaluación y de socialización. Entonces, es aquí, en esta metodología de AEP Pro, en donde integramos ciertas habilidades del siglo XXI, como también el desarrollo de las ODS. Una de las 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Bien? Entonces, el AEP Pro es un espacio de trabajo estructurado, con fases claramente definidas, y es el estudiante, el grupo de estudiantes, quien es protagonista de su producto, es lo que va a crear en base a la solución presentada en el proyecto. El proyecto nos presenta una problemática y ellos buscan una solución, ¿bien? Para solucionar esa necesidad, esa carencia, ese espacio no abordado. Luego tenemos otra metodología que son las simulaciones. Las simulaciones se usa bastante para que un grupo de participantes pueda vivir esa situación hipotética. ¿Ok? Esa situación hipotética, esa situación que no sabemos si va a tener buenos resultados o sí o no, ¿no? Entonces que no está todavía en la vida real, que podría estar en un momento, podría pasar, y pues nos ayuda a poder aplicar nuestras estrategias en estos escenarios cotidianos. Entonces es una representación, ¿bien?, de un fenómeno, de algo que queremos dar a conocer o algo que queremos evidenciar. Y estas simulaciones ayudan a los estudiantes a experimentar. En el campo de medicina, en el campo de la ingeniería, se usa mucho. El enfoque STEAM usa también las simulaciones para poder desarrollar sus diseños instruccionales. Luego tenemos una sexta metodología que es la de descubrimiento e investigación. El aprendizaje basado en la investigación o el descubrimiento, ¿sí?, se centra en ¿qué? En que el estudiante es un agente activo para, primero, buscar, manejar, gestionar, curar y crear conocimiento, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad. Se basa en un método inductivo y de solución de problemas. Luego abordamos el tema del portafolio de evaluación. Esta séptima metodología es una metodología que en los últimos años se ha estado abordando de manera intensiva en todos los niveles, incluida el nivel superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad de esta estrategia es mostrar evidencias progresivas. Y ahí podemos hablar también de una evaluación formativa. Progresiva, ¿de qué? Del avance,
de cómo el equipo ha estado desarrollando a través de un tiempo determinado, fotografías, videos, trabajos, avances, y la idea es poder identificar mejoras en el proceso. Luego, una octava metodología es de las prácticas auténticas. Esta octava es muy interesante, ¿no? Porque en estas prácticas auténticas sitúa al estudiante en situaciones problemáticas reales, ¿sí? Reales o, en este caso, propios, que ellos hayan vivido en un entorno muy cercano, un entorno social, ¿sí? El entorno laboral, en este caso de sus padres, por ejemplo. Un entorno escolar también. Entonces, una problemática, por ejemplo, tenemos experiencias de algún tipo de casos de bullying, por ejemplo, de violencia escolar, ¿ok? Entonces sería importante acercar estas prácticas de manera anónima y adaptada, pues, en los trabajos con los estudiantes. Entonces, ¿qué permite? Permite tener un problema tan cercano que se haya vivido y poder encontrar soluciones. Soluciones de repente de aquellas que nunca se lograron practicar, pero siempre quedaron en las ideas. Entonces, son los estudiantes con esta metodología tienen el espacio para poder dar a conocer esa solución que tanto han querido. Y por falta de decisión o porque no tuvieron los medios, no se ejecutó. Una novena metodología es la del aula invertida, que es el Flip Learning. El Flip Classroom, también llamado. Entonces, este aprendizaje de clase invertida, pues se enfoca en el estudiante, se contacta con los recursos, multimedia, libros del aula virtual antes de ingresar a una sesión sincrónica remota con el docente, con la finalidad de que los estudiantes puedan tener espacios ya de revisión, y no de revisión. Si hacemos un buen flip learning, tenemos espacio hasta ya de diagnóstico hecho antes de realizar la clase. Una décima metodología que es el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo ¿qué plantea? Una organización social del grupo, donde el estudiantado colabora en equipo para lograr el objetivo, como, por ejemplo, el de aprender en equipo, ¿sí? El de establecer roles, el de establecer funciones y el de cumplir con plazos establecidos. El número 11, ¿cierto? La metodología número 11 es el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología activa de aprendizaje que centra al estudiante en buscar soluciones, solamente en buscar soluciones. Y en la búsqueda de soluciones a través de la creación, a través del testeo. Va a tener que testear ese producto final, llamamos también nosotros en el Design Thinking como prototipo. Y prototipo en una versión de baja resolución o una alta resolución. Y tenemos espacios de retroalimentación con el público objetivo. O sea, el público objetivo va a probar la funcionalidad, la utilidad del producto que el equipo haya hecho. De manera física, concreto, de manera física, de manera virtual, digital. ¿Sí? Entonces, muy importante estos espacios de co-creación. Y por último, tenemos el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Y pues este aprendizaje basado en retos tiene un enfoque 100% práctico. Entonces, el reto es sumamente corto, conciso, ¿no? Y consiste en realizar algo para alcanzar tal meta. Entonces, se trabaja en equipo con otros compañeros, se puede trabajar también con docentes, y la idea es que los docentes, los expertos, ¿sí? Partan de un desafío. Se plantean situaciones
conflictivas, genéricas, muy cotidianas, cercanas al estudiante, para que sean motivadoras y que susciten nuevas ideas y el uso de herramientas para resolverlas. Entonces, ustedes, ya teniendo un panorama bastante amplio de la metodología de enseñanza, aprendizaje activo, estas 12 metodologías que me he tenido a explicar y con ejemplos cada una de ellas, ustedes pues tienen este paquete, es su paquete de metodologías para poder integrarlas dentro de su sesión de aprendizaje. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Preguntas, dudas hasta el momento sobre estas 12 metodologías. Me avisan. Pueden levantar la mano, pueden activar el chat. Muy bien. Otro elemento importante, ¿sí? Otro elemento importante para que ustedes puedan considerar en su sesión de aprendizaje es la tabla de contenidos, ¿sí? Yo les estoy mostrando un elemento, el extracto de la sesión de aprendizaje, una tabla de contenidos. Y esta tabla de contenidos es un mapeo importante a nivel de los elementos de la competencia. Entonces, tenemos 3 elementos indispensables de la competencia: a nivel conceptual, a nivel procedimental y a nivel actitudinal. Entonces, cuando ustedes puedan tener la oportunidad de diseñar su tabla de contenidos de su curso, ¿sí? A partir de la competencia que ustedes estén trabajando, o las competencias, ustedes hagan este análisis por elementos de, a nivel conceptual, cuáles son las temáticas que voy a abordar en mi unidad, en mi curso. A nivel procedimental, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrán que hacer para que los estudiantes puedan alcanzar esta competencia? Si, por ejemplo, a nivel conceptual, verán la problematización de la práctica, ¿sí? ¿Qué tendrán que hacer? Van a tener que plantear un problema de investigación-acción. ¿Ok? Al igual como, por ejemplo, si a nivel conceptual van a aprender la hipótesis de acción, el plan de acción, ¿qué van a tener que hacer? A nivel procedimental, van a tener que diseñar su hipótesis, van a tener que diseñar el plan de acción y luego desarrollar el plan de acción en el aula. El otro conceptual, por ejemplo, tenemos técnicas e instrumentos de recojo de información. Ok, ahí están. Entonces, ¿qué necesita el estudiante desarrollar? Va a tener que diseñar e implementar instrumentos. Primero que diseñe y que le implemente. Que diseñe y que actualice el diario de clase, por ejemplo. Que redacte reflexivamente su diario de clase. Entonces, se dan cuenta que a nivel procedimental con el conceptual está relacionado. Está sumamente relacionado. Por ejemplo, el último concepto que es el análisis de la información, el informe final. A nivel procedimental, ¿qué tendrá que realizar? Por ejemplo, va a utilizar. Utiliza técnicas variadas para el análisis de la información. Y para el informe final va a elabora un informe de investigación-acción. A nivel actitudinal, ¿no? Que es el tercer elemento de la competencia, ahí vamos a considerar, ya ustedes podrían considerar a nivel de valores, actitudes, comportamientos ligados al área.
ligados a la forma más adecuada de poder presentar sus resultados de aprendizaje. Por ejemplo, muestra buena disposición o muestra disposición para el trabajo en equipo, mantiene una actitud crítica y reflexiva. Ok, son algunos aspectos a considerar en la actitud, a nivel actitudinal. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Cómo es darle contenido? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, me comentan. La tabla de contenido. ¿Alguna duda o pregunta? A ver qué me dicen en el chat o le pueden levantar la mano también. ¿Todo está claro? ¿Me confirman por favor por el chat? Muy bien, a ver. Y ahora vamos a tener aquí nuestros contenidos, los contenidos de mi sesión. Recomiendo que cuando ustedes diseñen su tabla de contenidos que está dividido en unidades o que están divididos en experiencias de aprendizaje, en EDAs, o están divididos en módulos, ¿no? Va a depender bastante de cada institución, ¿sí? Pero suele estar más dividido en experiencias, en EDAs o en unidades, ¿ok? Entonces el nombre, el término ya eso varía, puede variar. Pero lo importante es lo siguiente, que ustedes puedan establecer aquí, en esta tabla de contenidos, puedan trabajar qué es lo que se va a nivel conceptual, cuáles son las temáticas que se van a trabajar en la unidad 1, en la EDA 1, por ejemplo. El título de esa EDA, de esa unidad, y las preguntas o los temas, ¿sí? Entonces, es indispensable que ustedes puedan desde ya tener claridad sobre lo que se va a trabajar. Uh-huh. Recomiendo también que se presenten a modo de pregunta, el tema a modo de pregunta para que sea mucho más atractivo. Por ejemplo, la diferencia entre este módulo 1 y este módulo 2 que ha sido construido a modo de ejemplo, ¿sí? En el módulo 1 observamos que los temas están en función a preguntas, ¿sí? Y que el módulo 2 está en función a ¿qué? Está redactado más a nivel temático, ¿sí? Tanto el módulo 1 y el módulo 1 también está dentro, hay temas, pero está a modo de pregunta. Entonces, incita al estudiante ¿a qué? A poder indagar, a sembrar la curiosidad y la motivación. Okay, yo recomiendo que tanto el módulo 1 y el módulo 2 son buenos ejemplos, pero que ustedes puedan desarrollar el ejemplo tal como se observa en el módulo 1. ¿Sí? En el módulo 1. Entonces, ustedes van a tener, dependiendo de la cantidad de unidades que se van a trabajar en el año, 6 unidades, 8 unidades, ¿sí? O EDAs, ¿no? ¿Cuántas EDAs se van a trabajar? Dependiendo si es bimestre, trimestre. Entonces, ustedes van a ir viendo esas características. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? A ver, me comentan, por favor. Me comentan si está todo claro. Claro, es cierto, maestra Silvia, algunos también nominamos matriz de contenido, sí, o sea,
hay diferentes denominaciones, también puede variar la matriz dependiendo la necesidad de la escuela, de la institución, ¿no? Entonces, algunas matrices consideran más elementos, otros consideran menos. Por ejemplo, he visto matrices que consideran el desempeño según el currículo nacional y aparte el desempeño precisado. Hay algunos que no consideran el currículo nacional el desempeño tal como está, sino de frente se van con el desempeño precisado. Entonces son estilos, también son acuerdos de los docentes. Se va a ir variando en base a las necesidades actuales de cada escuela, por supuesto. Así es. Muy bien, entonces vamos ahora entrando a esta última etapa del curso, en esta sesión que diga. Vamos a compartir algunas preguntas a modo de Kahoot, ¿sí? Para de esa manera cerrar la sesión y emplear estas preguntas en el Kahoot con algunas intervenciones, ¿bien? A ver, ¿alguna vez han desarrollado Kahoot? Sí, algunos no. Ahí está, me están respondiendo. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a emplear el Kahoot, ¿sí? Vamos a emplear el Kahoot. Y tenemos acá cuántas preguntas. Primero vamos a comenzar con 6 preguntas, ¿bien? Comenzamos con 6 preguntas y luego pasamos a las otras. Pueden ingresar con este link que he compartido en el chat. Ingrese con este link para los que están dentro del chat y coloquen su nombre, por favor. Vamos.
Muy bien, entonces ya estamos casi completos. Faltan todavía, pero los que no puedan participar o tienen inconvenientes para poder ingresar, pueden participar por el chat del Zoom, ¿sí? Entonces, somos alrededor de 21 dentro del Kahoot. Bien, no se salgan, entonces comenzamos. Y los que quieren participar de esas 6 primeras preguntas aquí en el Kahoot, pues lo pueden hacer por el chat. Bien, y pueden participar ahí también. Comenzamos entonces. ¿Cuál es la función del docente de acuerdo con el modelo constructivista del que hemos visto? Muy bien, estamos alineados. Promover la autonomía de los estudiantes. 13, la mayoría de quienes están participando y ahí en el chat. Perfecto, la mesa de Nelly también colocó promover la autonomía de los estudiantes. Perfecto, estamos alineados. Y esto es clave como para poder diseñar sus sesiones de aprendizaje. Bien. Ajá, el maestro Raúl ya. Dani también. Catherine, perfecto, estamos ahí. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Bien. El diseño instruccional sirve para optimizar el aprendizaje del estudiante. Verdadero, exacto. Y es los modelos que hemos estado viendo, los modelos para poder optimizar el diseño del aprendizaje. Ahí está, perfecto. Otra, de verdadero y falso. Cuando se traslada una clase presencial a una en línea, ¿no es necesario cambiar de diseño pedagógico? ¿Qué dicen en el chat? ¿Falso? Falso. Es necesario. Claro que sí. Hay ciertos elementos propios de una virtualidad a considerar que se manejan de manera distinta. ¿Cuáles son las fases del modelo A10? A ver, este modelo que hemos visto. Este modelo. Muy bien, me da alegría. Exacto. Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Muy bien. Ahí el maestro Raúl, Katy y Rosemary. Perfecto. Número 5. Al definir las estrategias pedagógicas, no es necesario considerar las destrezas cognitivas que implica. ¿En verdadero? ¿Qué opinan? ¿Falso? Falso, exacto. Sí es necesario definir las estrategias. Sexta pregunta. ¿Los tipos de materiales se deben seleccionar en función del tema y los estudiantes? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Aquí sí en el chat. Verdadero. Verdadero. Verdadero, perfecto. Muy bien, vamos a ver ahí. Para el primer tema, a ver. Rosemary, perfecto, felicitaciones. Katy, ajá. Y tenemos el primer puesto.
Una captura de pantalla. Raúl, perfecto. Ahí tenemos los finalistas, a María y a Katherine. Felicitaciones. Muy bien. Genial. Perfecto. Entonces, gracias por participar en esta segunda sesión. Tenemos nuestra tercera clase para el próximo martes. Recuerden poder responder a las preguntas del foro que se ha brindado en esta semana, ¿no? Con la finalidad de que en el transcurso del desarrollo de las clases puedan estar desarrolladas con experiencia profesional, con la expertise, con la información teórica también que se ha compartido en la información, en los textos, en las lecturas, y pues finalizando este taller se va a habilitar todos los recursos y también las actividades, las tareas para esta segunda sesión que hemos terminado. Bien, muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo martes. Ok, la asistencia lo va a estar compartiendo pronto el equipo de EduRed. Gracias, hasta luego, cuídense. Nos vemos.